buenas tardes a todos, bienvenidos sean. Hoy en su programa El Tintinar de las Copas, nuestra gran responsabilidad. A todos espero que estén teniendo un excelente fin de semana. Hoy decidimos hacer la transmisión el día domingo, la vez pasada hicimos una transmisión el día sábado, ¿no? Y bueno, pues hoy en día pues estamos tratando de informar, ¿no? Ante todos ustedes ciertos temas, como lo comentamos la vez pasada, este nuevo proyecto que estamos comenzando de hacer una transmisión, de difundir el mensaje, de informar, ¿verdad?, a la sociedad acerca de todo el tipo, pues, de lo relacionado a las adicciones, a la parte grupal, a la parte de centros de rehabilitación. Una situación que yo comentaba en la transmisión pasada es que no somos portadores de la verdad, solo somos portadores de un punto de vista acerca del tratamiento, de lo que nosotros estamos viviendo, pasamos, en la actualidad. En el episodio número 1, bueno, pues contábamos con la presencia del médico, ¿verdad? De una compañera también del movimiento de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, hoy en día nos atañe un tema sumamente importante, ¿no? Para todos, espero que vaya a ser de gran nutrición. El tema se llama la importancia de la psicología en el tratamiento residencial para el tratamiento del adicto, ¿no? Y bueno, pues para ello hoy en día contamos, ¿no?, también con esta parte profesional que es tan importante hoy en nuestros días, en esta evolución que estamos teniendo en las adicciones, y la presencia de las psicólogas, ¿verdad?, que hoy nos acompañan, que vale mencionar, también son las psicólogas de la Fundación Águilas de Renovación de Vida, AC, y de las clínicas, ¿no? Por supuesto. Entonces voy a dejar que ellas se presenten, que ustedes las conozcan. Ahorita vamos a ir platicando, a ver si no me terapian mucho dentro de esta transmisión. Y bueno, si no, pues ya, ni modo, me tendré que aguantar y vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero bien, pues adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a la audiencia que el día de hoy nos acompaña. Pues yo soy la licenciada Brisa y pues estoy encargada del área de psicología de las clínicas FAR. Hola, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, padrino. Mi nombre es Diana, de igual forma soy licenciada en psicología y que ahora está trabajando dentro de la Fundación Águilas de Renovación de Vida, y bienvenidos. Muchas gracias, ¿no? Pues para mí es un gran halago, un gran placer, ¿no?, que hoy nos acompañen en esa transmisión, en el episodio número 2. Y volvemos nuevamente con el tema para que quede claro para la audiencia, ¿verdad? La importancia de la psicología en el método residencial, en el tratamiento del adicto, ¿no? Y hablamos mucho del método residencial porque, bueno, pues sabemos que tenemos dos, ¿no? La ayuda mutua, ¿sí?, y el residencial. Que en este caso el residencial tiene que ver con los centros de tratamiento, de rehabilitación, o con las clínicas de rehabilitación, ¿no? Que es donde pues aplica toda esta parte, ¿no? No tanto en los grupos de ayuda mutua o de autoayuda, porque bueno, pues ahí al final del día no es tan aplicable la parte psicológica, o al menos no tan de lleno, ¿verdad? O sea, ahí al final del día lo que se ocupa es pues, el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Pero dentro de un método residencial, pues sí hablamos de la parte profesional, de la parte psicológica, o al menos aquí en la clínica, pues sí tratamos de trabajar con esa parte, ¿no? De que el paciente, de que el usuario tenga mucho su tratamiento o el acercamiento con ustedes como psicología. ¿Por qué es tan importante la psicología? Sí, claro, es importante. Bueno, hace algunos ayeres o muchos años, ¿no? Pues no era como tanto tomado en cuenta esta parte, pues profesional, ¿no? De alguna manera se basaban más en lo que es el programa de los 12 pasos, que si bien, pues es un excelente programa, ¿no? Que ha ayudado a miles, ¿no? Yo creo, me atrevo a decir, de alcohólicos, de enfermos, pero al día de hoy darle como ese auge a la parte psicológica en el tratamiento residencial, de tal manera que el individuo o el paciente pues tenga una atención personalizada, ¿no? Donde nosotros como psicólogas podamos tener ese acompañamiento, ¿no? Durante los 3-5 meses, de acuerdo a cada una de las instituciones o clínicas, pues que lleven a cabo su rehabilitación, ¿no? Entonces yo sí destaco mucho esta parte individualizada, profesional, donde nosotros podamos tener ese acompañamiento terapéutico con el paciente. Claro, sí, o sea, yo creo que es importante desde todo momento, ¿no? La llegada, al menos aquí dentro de la clínica, algo que tratamos de hacer, o al menos cuando damos el informe con las familias, es antes, ¿no?, de dar un sí, ¿no?,
al candidato, porque antes de ser paciente es candidato, ¿no? Para el método residencial, pues tiene que existir una valoración psicológica, ¿no? O sea, hay que valorar psicológicamente al individuo para ver qué tan apto o no es para el método residencial, ¿no? ¿Qué es lo que de alguna manera hace o no apto a una persona para un método residencial? Bueno, es importante mencionar que para la rehabilitación de la adicción no es el mismo método para todas las personas, dado que cada persona es diferente. Cuando el paciente llega aquí a las instalaciones, nosotros tenemos que hacer una planeación, ¿no? Como tal, generar un diagnóstico, en este caso, valorarle el estado mental, ¿no? La parte del consumo, el tiempo del consumo, los signos que trae, los síntomas, incluso si trae una parte del síndrome de abstinencia, nosotros tenemos que ser muy cautelosas, y si el paciente ya tiene como esta parte de los síntomas, mandarlo directamente con la parte médica, que incluso también la fundación cuenta con la parte médica, para poder llevar ese tratamiento y posterior tener una evaluación. Entonces tenemos que tener en cuenta ciertos signos importantes, a lo mejor en su forma de comportarse, en sus síntomas, sus reacciones, qué tipo de sustancia ha consumido, y de acuerdo a los resultados es donde nosotros podemos aceptar. Si viene un usuario, un paciente con ciertos síntomas, a lo mejor de psicosis ya severa, donde nosotros a lo mejor no podemos intervenir por la población que tenemos. Si viene un paciente ya con un consumo muy deteriorado y no tenemos a lo mejor las herramientas, como la parte psiquiátrica, es ahí donde hacemos una parte de canalizar. Claro. ¿No? Pero sobre todo tratamos de ser muy objetivos e informarle a la familia cuál es nuestro alcance. Reitero, pues no todo el tratamiento es como igual para todos los usuarios, ¿no? Y hasta ahora no ha sido así, pero sí depende mucho del diagnóstico que hagamos. Sí, yo a veces hago así como una no sé, llamarle como tipo alegoría, ¿no? A esta parte, de repente yo le digo mucho a los encargados y a la parte del staff, ¿no? Dentro de la clínica, incluso hasta en los grupos, o sea, porque esa es otra situación, ¿no? Que a veces el trabajar las adicciones dentro de una clínica de rehabilitación, que hoy ha tenido una evolución muy grande, ¿no? O sea, yo me acuerdo hace muchísimos años, bueno, no muchísimos, pero sí hace muchos años, donde pues era terapia, ¿no? Y me acuerdo mucho que llegabas con el padrino, con acá, y es que me duele la cabeza, es que tengo diarrea, o me duele el estómago, y súbete a una tribuna, ¿no? Y habla, y súbete a una tribuna, y todo nuestro medicamento, nuestra medicina era una tribuna, ¿no? O sea, era hablar, pero es que me siento bien mal, me siento mareado, me siento acá, súbete a una tribuna, ¿no? O sea, todo era tribuna y tribuna. Así crecimos nosotros, o sea, hace años donde la medicina para nosotros era el hablar, ¿no? O sea, era tribuna tras tribuna, porque decían los padrinos, ¿verdad? Los viejos, que bueno, yo sé que también tiene razón, porque a lo mejor hay hasta una parte, ¿no? En la literatura donde dice, si por la boca enfermaste, por la boca vas a sanar, ¿no? Y es real. Pero desde el punto de vista psicológico, ¿ustedes cómo ven esa parte? Sí, o sea, aquí es el pan de cada día, ¿no? Cuando cada uno de los individuos o pacientes en este caso, pues empiezan a somatizar ciertas, síntomas o signos, ¿no? Que presentan. Sí, efectivamente, hace algún tiempo llegabas con tu padrino o simplemente llegabas al grupo y te decían, ¿cómo te encuentras, no? ¿Me encuentro bien? ¿O qué crees que tengo un dolor de cabeza? O me enfermé de gripe, por ejemplo, y lo primero que te dicen, ¿qué te estás callando, no? Sí. Entonces, estoy somatizando, pues, cosas emocionales. Decían, ¿qué te estás tragando? ¿Qué te estás tragando, no? Que no estás hablando, sí, ¿no? Sí. O te pasa algo negativo en la vida diaria, ajá, exactamente, en la vida diaria y ¿qué andas haciendo, no? Entonces, de alguna manera, le hallan, ¿no? O sea, para acercarte y para saber que tu problema es meramente emocional, y bien lo dice la literatura. El alcohol y la droga, pues, son solamente como fugas, ¿no? Fue una muleta que yo tomé a males más profundos, ¿no? Entonces, de alguna manera, igual, te dolía la garganta y ¿qué te estás callando? ¿Qué no puedes gritar? ¿O qué no quieres gritar? ¿Qué no quieres hablar, no? Entonces, de alguna manera, el cuerpo, pues, empieza a gritar lo que la boca calla. Claro. Entonces, a lo que en psicología nosotros le llamamos, empezamos a somatizar las cosas que no quiero hablar. Sí, no, incluso se maneja hasta dentro de los grupos, ¿no? Las famosísimas enfermedades psicosomáticas, claro. ¿No? O sea, porque eso es bien claro, ¿no? O sea, al final del día el cuerpo siempre somatiza, ¿verdad? Lo que está en la mente, ¿no? O sea, todo, incluso es la raíz o como que la pauta o el epicentro de la vida emocional, de los sentimientos,
son los pensamientos, Así ¿no? es. O sea, todo inicia por un pensamiento. El otro día leía, ¿no? Que nosotros, los seres humanos, tenemos alrededor de 6 millones de pensamientos al día y solamente el 1% son positivos, ¿no? Entonces dije, no mames, o sea, pues tienen razón, ¿no? O sea, imagínate, porque de un pensamiento, ¿no? Además, se van a muchísimos más, ¿no? Y qué tanta razón tiene esa parte donde, cómo somatizamos, ¿ah? Esa parte de los pensamientos, de todo eso, porque además tiene que ver con la palabra dicción, ¿no? La palabra dicción, si nosotros nos vamos hacia la raíz, ¿verdad? Etimológica, a viene de un prefijo que es a, significa sin, dicción, que es hablar. Entonces una persona adicta, o la adicción, ¿qué significa? No habla. No hablar, el quedarte callado, el no decir. ¿Tú cómo ves eso? Sí, justo me acordaba de un autor que se llama Lacan, que tomando desde el psicoanálisis, él hablaba acerca que el neurótico o el enfermo se sana con la palabra, precisamente con su propia palabra, ¿no? Y justo esta parte del lenguaje de la palabra tiene que ver como la herramienta principal que nosotros como psicólogos tenemos para poder intervenir. Así Claro. el paciente no habla, si no dice a lo mejor, y parte del lenguaje no verbal, pues también nos puede decir, pero más bien el hablar nos da como la ventana a todos estos pensamientos que usted hablaba, ¿no? Sí, Y cómo conecta esta parte de cómo pienso, es como hablo, y como hablo es como siento, y como siento es como actúo. claro. Entonces, tiene que ver mucho lo que decía usted ahorita, como sin palabra. A veces la persona que consume, la persona que tiene este problema, está educado a quedarse silenciado, ¿no? En no expresar qué siento, en cállate, en no es importante, no es relevante lo que sientes, lo que crees, lo que piensas, y todo eso se queda en el pensamiento, y en el pensamiento el cuerpo, lo que decía ahorita la licenciada, pues va a hablar, ¿no? Sí. Entonces, me quedo con esto, ¿no? Justamente yo voy a sanar, pero con mi propia palabra. Claro. Claro. No, y además, fíjate que qué importante es tomar este tipo de temas, y aparte estas charlas, ¿no? Porque a veces yo creo que estamos viviendo todavía una época donde hay muchísima ignorancia acerca de las adicciones. Si bien es cierto que hoy en día el campo de la adicción ha crecido demasiado, ¿no? Porque ya hoy nos topamos con hasta licenciaturas sobre adicciones, maestrías sobre adicciones, diplomados en adicciones, muchísimas cosas, pero para la sociedad sigue siendo a veces bien ignorado, o hay mucha ignorancia acerca de la adicción, ¿no? Yo todavía, bueno, en mis tiempos y todavía hasta el día de hoy, recuerdo que la jerga tradicional de la sociedad es un alcohólico, un adicto, es, pues, ¿qué tienes en la cabeza? No piensas bien, ¿no? Es que no tienes, ¿no? Fuerza de voluntad, no tienes esto, no tienes lo otro, y de repente la gente sigue pensando que esto es un problema de testículos, ¿no? Sigue pensando que es un problema de voluntad, es un problema de tener algo en el cerebro, o sea, es que esto es una enfermedad, señores, o sea, no estamos hablando de tener o no tener, no estamos hablando, o sea, esto es un tema que de alguna manera es serio, ¿no? Que todo adicto, como lo estamos platicando ahorita de la palabra, ¿no? Debemos entender que somos personas que nos callamos mucho tiempo, ¿no? Y que a lo mejor muchos de nosotros, y me incluyo, porque yo en su momento lo hice, ¿verdad? Cuando estaba en la actividad, por eso dice el dicho, ¿no? Como los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y sobre todo, cuántas veces necesitamos nosotros, los adictos, ¿va? Tener ciertas copas para poder decir lo que siento. O sea, es cuando uno habla, ¿no? Y es cuando uno se expresa, uno cuando tiene la oportunidad hasta de llorar incluso, ¿no? Porque también el llorar, dicen por ahí, es la manifestación de lo que hay dentro de ti, ¿no? Algunos le llaman que es como la sanación del alma, ¿no? Te sana, aparte los ojos son la ventana del alma, ¿no? Y de repente, pues sí puedes ver esa parte de la tristeza, de la soledad, del vacío que existe, ¿no? Dentro de esto. Y bueno, sí debemos entender que sí soy un enfermo, pero que además, en su momento, porque muchos lo hablan de elección, ¿no? Y algunos tampoco elegimos ser eso. O sea, muchos dicen, es que si yo hubiese sabido dónde iba a terminar, tal vez no lo hago, ¿no? Pero todo eso es debido a callarte emociones, callarte cosas, ¿no? Que a veces viene una enseñanza que es hasta dentro de casa, ¿no? Y eso de callarte, ¿qué tanto te puede afectar? Porque no solamente es una manifestación física, porque podemos hablar de cómo nuestro cuerpo, nuestro rostro refleja eso, pero además, ¿qué otras cosas?
Sí, hay una parte que maneja lo que es el pensamiento distorsionado de un adicto. Sí. Y bueno, yo quiero retomar con esto, ¿no? Porque no solamente en cuestión de las adicciones hay como mucho tabú, ¿no? Hay mucho, como por ejemplo, familias que se asustan al decirle, es que tu familiar es un enfermo, ¿no? Incluso es decirle, aquí va a tener una atención en cuanto a psicología individual, grupal, pues lo primero, o primer pensamiento, lo que te dicen, bueno, pero pues es que él no está mal, o sea, él no está loco, ¿no? De alguna manera también en cuanto a la psicología está ese tabú de decir, pues yo no voy a ir a una terapia psicológica porque yo no estoy loco, yo no estoy mal, ¿no? Entonces, cuando sabemos que sí, porque hay que estar en el entendido que efectivamente la adicción es una enfermedad mental, es una obsesión que te lleva a una compulsión por consumir. Entonces, hay una parte de lo que es el pensamiento, la parte cognitiva del adicto, que es la distorsión cognitiva. Y ahí habla de dos términos, una que es la magnificación y otra es la minimización. La magnificación es que el adicto siempre va a magnificar, engrandecer un problema, el extremista, como lo conocemos, va los problemas, la culpa que la misma familia le hace sentir, lo que comentaba hace un rato, ¿no? Que eres culpable de todo y por ti me enojé con tu papá y es que eres un alcohólico, eres un drogadicto y sin fin de etiquetas que le podemos decir. Entonces obviamente eso ya se queda en el chip del adicto. Claro. Y lo que él dice, sí, pues yo soy el culpable o soy la oveja negra de la familia, ¿qué hago aquí? Etcétera, lo que ya sabemos, ¿no? Y viene la parte de minimizar. Minimizo los logros que yo he tenido. Y ahí decía, le puedes preguntar a un adicto, ¿realmente todo lo que has hecho en tu vida han sido fracasos? ¿Todo ha sido fracaso? ¿No hay algún momento en que tú hayas tenido algún logro? No, pues que sí. Entonces, ¿siempre has sido malo o te has creído malo? No, pues es que entonces ya empieza la conciencia del... Pero yo creo que ahí son dos polos, ¿no? Ajá. O me creo muy malo o me creo muy bueno. Así es. O sea, porque ese es el pedo de no estar sobrios, o sea, porque al final la sobriedad es el equilibrio, ¿no? De las cosas. Yo por eso a veces he dicho, no, o sea, no es que el alcohólico no tenga derecho de estar bien. A veces no sabes estar bien. Porque el hecho de que a veces te sientes bien, te sientes sano, ¿no? O a veces te sientes ser muy malo o muy santo. Porque los alcohólicos o los adictos somos de polos, ¿no? O sea, podemos estar en un polo como vamos a estar en otro, ¿no? Ahorita que estabas así platicando, me empezaba a reír porque, pues al final tiene mucho que ver con todo esto, que los alcohólicos a veces, somos así, ¿no? Es como cuando le digo ya a los grupos, ¿no? De repente andas, bebiendo, ¿no? Y escuchas tu música, ¿no? Conmiserada de antes y te pones a llorar por la mujer y ni mujer tienes, ¿no? Y de repente, o sea, porque extremizamos toda esa parte, ¿no? De decir, sí. O la parte de la hipersensibilidad, ¿no? De repente tu mamá te puede decir, dame chance ahorita, no puedo porque estoy haciendo la comida. Y no, ya es que siempre me acerco a ti, siempre me rechazas, si no me quieres, si no esto y lo, no fuera mi hermana, porque ella sí, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa parte de la hipersensibilidad y de todo lo que conlleva, pues, esta parte, ¿no? Que decías de los extremos tan grandes que nosotros tenemos, ¿no? Pero que al final del día, hoy nosotros en esta parte de la información, pues cómo saberlo, ¿no? Cómo darlo a conocer dentro de una psicoterapia, ¿verdad? A nivel clínica, a nivel centros de rehabilitación, pues con un compañero, con un paciente, que al final del día yo quiero pensar que para poder entender la adicción tienes que entenderte tú, ¿no? Para poder entender a otro adicto, y qué mejor, ¿no? Fíjate, ahorita me hacía recordar un folleto de Alcohólicos Anónimos que se llama 3 charlas a sociedades médicas, y donde hablaba Foster Kennedy acerca de esa situación, ¿no? No, perdón, bueno, ahorita les acuerdo del autor, que nos hablaba acerca de la importancia, y decía él, es que yo pienso que una persona que puede tratar a otro alcohólico es otro alcohólico recuperado o que está recuperando, ¿no? De la enfermedad adictiva. Porque solamente nosotros hemos pasado también por ese tormento, ¿no? Por ese infierno. Porque a veces, y fíjense, esa es una pregunta para ustedes como psicólogas, ¿no? Porque dice ahí, a veces los psicólogos no tienen la experiencia, ¿verdad? Porque ese es el tabú que muchas veces se carga dentro de las agrupaciones y dentro de las clínicas, ¿no? ¿Qué me vas a enseñar tú si no lo has vivido? ¿Qué me vas a decir tú si no lo has pasado? ¿No? Tú no conoces la locura que yo traigo, ¿sí?
Y ahorita llevo otro comentario, pero ¿tú cómo ves eso? Sí, bueno, ahora me viene a la mente y que creo que sí lo he llevado mucho a la experiencia, la parte de la literatura donde se menciona que el psicólogo, el médico, es el encargado de romper las resistencias internas para que el paciente pueda llegar a grupos como esos, porque también en la sociedad doble a veces también pasa a ser un tabú, ¿no? Yo no soy alcohólico, ¿no? Yo no soy adicto. Y entonces lo que hace el médico o el psicólogo en este caso es justo romper la resistencia y que es así. ¿Por qué? Porque de alguna forma, para que haya una intervención con una persona sí se necesita demasiada preparación, demasiada certificación en el tema de las adicciones y sobre todo lo que usted ahorita hablaba, ¿no? Informar que es una reeducación. Tenemos en cuenta que el paciente cuando llega al consultorio trae un chip y el chip es voy a adquirir, voy a agarrar lo que a mí me conviene, aunque esté lo que me diga. Y en todos lados, ¿no? Yo llego y lo que me conviene es lo que me voy a llevar. Y justo lo que decía, ¿no? De pronto nosotros como psicólogos pasamos a ser un tabú, porque ¿qué me va a decir ella, no? O el simple hecho de llegar, el escenario, la bata, los cuadros, impone, ¿no? Claro. Y es como, ¿cómo me voy a mostrar? Simplemente el escritorio, ¿no? La barrera, sí. ¿no? Y entonces eso de alguna forma va generando que el proceso terapéutico pues vaya siendo un poco más lento y aparte si no hay una aceptación, es muy complejo fuera de, ¿no? Ya dentro de un internamiento, nuestro trabajo es la parte de la reeducación, pero sobre todo lo importante que decía usted, el trabajo con nosotros, ¿no? La mente del problema no puede ser resuelta por otra misma mente del problema, ¿no? Debe ser una mente superior. Y en este caso, ¿cómo lo llevo? A lo mejor una mente que ya ha trabajado en sí y que ha podido salir de muchos problemas y situaciones. No puedo dar lo que no tengo. Exacto. Sí, porque ahí es donde se rompen muchas cosas. O sea, porque comúnmente decimos, bueno, ok, sí, ¿no? Fíjate que apenas veíamos un tema, ¿no? Y hablamos justamente de eso y dice, es como un médico, ¿no? Un médico que insiste en tratarse él mismo, tiene un paciente necio. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque no rompo esa barrera de decir, o sea, güey, también necesitas un médico, ¿no? Una psicóloga que se trate a sí misma, tiene una paciente necia, ¿no? Porque, o sea, no rompes esa barrera de decir, yo también necesito. Claro. Y yo creo que ahí se rompen muchas cosas. ¿No? Ustedes como psicólogas dentro de la clínica, yo en mi vida profesional yo soy criminólogo, obviamente yo trato de dejar los títulos afuera, aquí en la clínica no, porque también desempeñamos nuestro papel, pero qué tan importante es que yo también me trate, ¿no? Que tú también como psicóloga te trates, que tú también como psicóloga veas qué hay en ti, ¿no? El tener también esa parte, fíjate, decía, mencionando o citando a Odín Dupeirón, y él en una entrevista que le hacían, él decía que la terapia tiene que ser como canasta básica, ¿no? O sea, es como todo en la casa, ¿no? Tortillas, huevo, salchicha, o sea, es canasta básica, la terapia tiene que ser canasta básica, ¿no? Pero estamos en México, ¿no? O sea, porque también tiene que ver nuestro ámbito social. Digo, yo, lo ves, por ejemplo, en otros países primermundistas, donde de repente, pues, ustedes lo deben de saber, ¿no? Que estudiaron eso, allá los psicólogos son multimillonarios, porque tienen la filosofía y la enseñanza que desde muy pequeños a terapia. Y siempre es terapia y terapia y terapia y terapia. Y aquí en México es así de, vamos a terapia, pues, si no estoy loco, ¿no? Porque a veces piensan que con un psicólogo es estar loco, o tienes que estar loco para ir a recibir terapia. Más allá de eso, es todo lo contrario, ¿no? Mandan a terapia a un niño de 6 o 8 años, cuando en realidad los que tienen que tener terapia, por ejemplo, son los papás, ¿no? Es que mi hijo es introvertido, es que la mayor parte del tiempo está triste. Ok, hay que saber diferenciar cuando es un trastorno, no sé, déficit de atención, que efectivamente se sale de las manos del niño y que obviamente requiere un tratamiento, ¿no? Sí. Pero si estamos hablando de cuestiones emocionales, pues mandan, ¿no? A terapia al niño. ¿Por qué? Porque es un niño triste, aislado, pero pues cómo no va a ser triste, aislado si los papás nunca están con él, por ejemplo, ¿no? O siempre se lo dejan a la abuelita, o está solo en casa, o lo dejan encargado, o viendo la televisión, o con el celular, pero no interactúan los papás directamente con ellos. Entonces estamos en todo lo contrario. Decían por ahí, perdón, ¿quieres conocer qué tanto amor tiene un niño? Observa cómo está su cuarto lleno de juguetes, ¿no? Ajá, sí. O sea, mayor número de juguetes, mayor ausencia de los padres, ¿no? Y eso es para mí. ¿Cómo ves eso?
Sí, bueno, yo ahí retomando un poco lo que decía la licenciada, es acerca de la ausencia, o lo voy a llamar la ignorancia de información que hay a nivel cultural, ¿no? Y que hasta ahora, yo me acuerdo, bueno, decía aparte, ¿no? Que por los años 1930, la persona que consumía o que era adicta era castigada justo por lo que usted decía, ¿no? Porque no tenía la suficiente fuerza de voluntad, no era una persona moral, y entonces ¿qué hacían? Nos aislaban, nos castigaban, y no era como en un tratamiento o en un proceso, sino más bien era como en esa parte de toma conciencia de lo que haces, y era como castigarte así para que comprendas. Y ahora pareciera no ha sido tal cual, pero la familia los genera como el drogadicto, el adicto, El estigma, ¿no? El estigma que al final hace que se aíslen, ¿no? La etiqueta, que ya no estamos en esto, y es la falta de información, ¿no? Acerca de mi proceso personal que tengo que tomar, la parte de la salud mental, porque no es como un tema que actualmente sea como muy reconocido, que la gente le tome la importancia que tiene que hacer. No, y bueno, y lo vemos hasta en el tratamiento, ¿no? O sea, yo me acuerdo hace años cómo era la terapia, ¿no? Y cuando eras recaído, no, hombre, o sea, ahí viene el recaído, ¿no? Y de garnacha, ¿no? De recalentado, ¿no? Y te pegaban con la frente indiferencia. Ahora ya no les puedes decir recaídos, ahora son reincidentes, ¿no? O sea, ¿cómo evoluciona todo eso? Exacto, ¿no? Ahora ya no es, ahora eres usuario, eres paciente, ¿no? Entonces, digo, al final evoluciona, y yo quiero pensar que para un bien, ¿no? Pero pues sí es indispensable conocer toda esta parte porque, bueno, lo que mencionabas hace rato, pues lo decía Kirby Collier, ¿no? O sea, dentro del mismo libro, que al final la parte de psicología, y dice, y tenemos que reconocer, dice ahí, que nosotros, nuestra terapéutica para un alcohólico está limitada. O sea, es real, ¿no? Yo creo que uno de los primeros pasos que en la psicología sí tiene que haber una derrota eso. O sea, en verdad, y hace muchos años, o sea, lo determinaba el libro, incluso ellos lo dicen, Foster Kennedy, Harry Tiebout, ¿no? Kirby Collier, y los tres reconocían esa parte. Nosotros tenemos que reconocer que nuestra terapéutica, o sea, no está bien. Bueno, vamos un poquito antes, ¿no? Desde Carl Gustav Jung, ¿no? Cuando tiene el primer contacto con uno que se considera uno de los primeros alcohólicos, que busca el tratamiento, que en la literatura de Alcohólicos Anónimos primero lo menciona como el señor R, ¿no? Luego como Roland, ¿no? Y al final sabemos que Roland Hazard, ¿no? Roland Hazard, que era una persona de mucho dinero en Estados Unidos y que había acabado con los recursos, o sea, con los recursos para el tratamiento. Ya había visitado muchísimos lugares. Y en la derrota, a él le sugieren que la única alternativa era ir a conocer a Jung, ¿no? Un médico suizo, y pues tenía dinero este canijo, ¿no? Entonces, desde Estados Unidos hasta Suiza, para ser tratado por Carl Gustav Jung. Dice Carl Gustav Jung que lo trata por más de un año, ¿sí? Pero Carl Gustav Jung se derrota y le dice a Roland Hazard, ¿sabes qué? Tú eres un desahuciado. O sea, he aplicado mi mejor terapéutica contigo, ¿sí? Los recursos que yo he aplicado con otras personas, ¿verdad? Lo he aplicado contigo y nada más ya no. Dice, en una neurosis tan severa como la tuya, ya no se puede hacer nada. Tú eres una persona desahuciada. Y entonces caemos en esa parte del término, una neurosis severa, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, pues vuelvo a lo mismo retomando la idea. Imagínate si Carl Gustav Jung se derrota ante la idea de decir, ya no puedo hacer nada. Kirby Collier, Foster Kennedy, Harry Tiebout se derrotan ante la idea de decir, nosotros hasta aquí llegamos. Sí. E incluso me parece que Harry Tiebout decía, hoy tenemos que reconocer que Alcohólicos Anónimos es una gran arma terapéutica para la recuperación del adicto, ¿no? Entonces la pregunta es esa, o sea, algo que tenemos que analizar es, ¿hasta dónde llego yo? Sí, y sobre todo nosotros como psicólogos, y justo parte de la ética es reconocer las limitantes que tenemos, ¿no? Y lo he visto. De pronto parecía ser que está la disciplina de la ciencia que se enfoca como a ciertos tratamientos, estrategias cognitivos conductuales, pero yo puedo decir que tanto he tenido la experiencia tanto dentro de AA
como la parte profesional y la experiencia dentro de trabajar con pacientes, y hoy puedo decir y mencionar que sí, efectivamente la psicología, la ciencia en ciertas ocasiones queda limitada al trabajo, porque yo me quedo sorprendida con el tiempo, porque es muy rápido el trabajo que hace el alcohólico, cuarto y quinto paso en este caso, que es donde a lo mejor pude haber tenido la experiencia, es mucho más rápido este trabajo que incluso un proceso terapéutico que lleva tiempo y años. Claro. Hablamos sí que a lo mejor hay una contención, pero hay un análisis arduo de la propia personalidad de forma muy rápida y muy consciente. O sea, es algo que a mí me ha impresionado dentro de, como tal, este movimiento en comparación de la psicología. No, y aparte yo creo que lo hemos escuchado, ¿no? O sea, gente o banda que decía es que yo iba al psicólogo, yo iba acá, ¿no? Y me aventé tanto tiempo, ¿no? Y pues llego, algunos que viven la experiencia, otros en el programa, ¿no? Etcétera. Y dicen, bueno, no, es que aquí, ¿qué onda, no? O sea, todo lo que yo trabajé con la psicóloga aquí viene, bueno, y con alguien que ni siquiera es psicólogo, ¿no? O sea, con otro alcohólico, ¿ah? Porque decimos ahí que el alcohólico es un enigma desconcertante que solamente otro alcohólico puede descifrar, Claro. ¿no? Y esa parte retoma un poquito lo que decía Carl Gustav Jung, ¿no? Acerca de eso. Porque justamente es donde se da, yo creo que el parteaguas de la historia, donde Carl Gustav Jung le dice a Roland Hazard, ¿sabes qué? Si eres una persona desahuciada, pero conozco de 11 casos restantes. O sea, ¿quién no había sido el único, ah? Sino que ya había más personas en la búsqueda de la recuperación. Hace rato mencionaba yo el término de neurosis severa, ¿no? Porque a veces tenemos pensado, ¿no? O al menos yo lo llegué a pensar, para no hablar de los demás, que la neurosis es cuando andas enojado, la ira y demás, ¿no? Yo pienso que eso solamente es una característica de la neurosis. Pero en sí, un síntoma de la neurosis pues es la obsesión, ¿no? La obsesión, que es algo que se contiene en la mente, que es algo así como muy repetitivo, que es constante, que no se va, que se fija, ¿no? Y entonces en la neurosis tan severa, yo creo que Carl Gustav Jung le estaba diciendo a Roland Hazard, es un obsesivo, cabrón, o sea, no puedo romper con tu obsesión, ¿no? Pero le dice, esos 11 casos restantes que se han alivianado mediante una experiencia espiritual, ¿ah? Y todavía Roland Hazard se pone al brinco, pues era alcohólico, le dice, pero si yo soy un hombre de fe, ¿ah? Tengo una religión. Y Carl Gustav Jung le dice, sí, pero la fe religiosa común no es suficiente. Yo te recomiendo que vayas, te integres a donde tú quieras, pero que creas verdaderamente en ese Dios y que vivas ese despertar de conciencia, un despertar espiritual, que es un estado de conversión, que él lo ejemplifica o lo define como el gran desplazamiento o reestructuración de pensamientos, emociones, ideas, conductas que antes constituían a la persona y que hoy tienen que ser unas nuevas, ¿no? O sea, yo pienso eso y digo, ese cuate reconocía sus límites, reconocía hasta dónde llegaba y lo demás se lo dejo a los que sí saben, que son los alcohólicos, porque un alcohólico no puede engañar a otro alcohólico, ¿no? Así es. Sí, retomando un poquito lo que comentaba ahorita, conocía sus limitantes después de un año de tratamiento, es cuando se rinde, ¿no? Ante él. ¿Por qué? Porque reincide, ¿no? Entonces, le decía solamente apegándote, ¿no? A través de una pared protectora humana, con otras personas que hayan salido, ¿no? Pues vaya del alcoholismo, ¿no? En ese entonces. Así como el doctor Silworth, ¿no? También se rindió ante Bill W., ¿no? O sea, la parte médica también es donde decía, no podemos, o sea, a través de que vivan una experiencia espiritual o religiosa, a través del aniquilamiento del ego. Y lo que mencionaban ahorita, ¿no? O sea, a través de una reestructuración de pensamientos, de ideas, de memoria, la parte cognitiva. Por eso, dentro de estas instituciones o clínicas, el modelo terapéutico a seguir, pues o implementar, es la parte cognitiva conductual, ¿no? Donde yo hago una reestructuración de todos esos pensamientos negativos para hacer una modificación y cambiarlos a positivos. Y por ende, haya una conducta positiva y ya no sea la misma conducta, pues vaya negativa, ¿no? Sí, fíjate que ahorita tocaban algo bien importante, que hablamos de religión, ¿no? Y o sea, estamos en una transmisión, en esos podcasts que me late que sean así como de información. Y es informar a la banda, porque a veces tenemos esa mala costumbre de relacionar la religión, ¿no?
Porque yo me acuerdo hace años cuando uno llegaba al programa que te decían, es que esto es espiritual y religioso, ¿no? Yo siempre andaba cargando eso, esto es espiritual y religioso, no, espiritual y religioso, no. Un día llega a mí un folleto que se llama Hojas Sueltas. Y te digo que yo era bien ignorante, yo pensaba que eran hojas sueltas y me las iban a entregar sueltas, ¿no? Y porque era mi ignorancia, es la neta, ¿no? Cuando dije hojas sueltas dije, no manches, ni para en un engargolado tiene, ¿no? Y llega conmigo ese folleto de hojas sueltas, y justamente ahí es donde, bueno, otra historia más, ¿verdad? Cuando después de que ese era Bill W. de Roland Hazard, Bill W. se pone en contacto mediante cartas con Jung, y Jung le contesta, pero a lo que voy es lo siguiente, cuando Jung le dice, mira, ustedes utilizan el mismo término, ¿verdad? O sea, la espiritualidad, sí, para una experiencia religiosa. Y entonces, dice, algo provechoso podría ser espíritu versus espíritu. Pero ahí tocaba el ámbito religioso y ahí es donde yo entraba en controversia y decía, espiritual sí o religioso, ¿qué onda, no? Pero es justamente donde yo pienso, para todos los que nos están escuchando, que a veces pues, no tenemos esa onda, pues de seguir aprendiendo, ¿no? De agarrar ahora que ya tenemos la herramienta tan valiosa como es el celular, y meterte a Google, ¿no? Y a ver qué significa la palabra religión. El problema es que muchos de nosotros veíamos o conceptualizábamos la religión desde el punto de vista institucional, ¿no? Y vemos la religión como un catolicismo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, vamos otra vez a la etimología, y la palabra religión significa volver a ligar, revolver. Ligar viene del término latino ligare, ¿sí? Y entonces significa volver a ligar, volver a unir. ¿Con quién? Con tu creador. Entonces al final del día, yo pienso que lo que nosotros hacemos, ¿va? También dentro del ámbito de rehabilitación, es tratar de que un individuo en algún momento determinado se vuelva a unir con su creador. Ya sea mediante una experiencia, ya sea mediante un grupo, porque hablabas de la pared protectora humana, ¿no? Ya sea en un método residencial, sea el camino que sea. Porque tampoco todas aquellas personas que han vivido una experiencia espiritual significa que hayan despertado espiritualmente. No es cierto, ¿no? A veces lo podemos encontrar en una tribuna, en una plática, ¿no? O a lo mejor hasta en una transmisión, en algo. Porque de repente encuentras eso y dices, ay, cabrón, o sea, te despierta, ¿no? Así es. ¿Qué tan importante es el punto de vista psicológico en este sentido? Bueno, es muy relevante. Hay estudios que incluso menciona cómo las personas que son más creyentes a lo que sea, ¿no? Aquí no vamos a colocar el nombre de alguien específico, pero sí las personas que tienen la creencia en algo más superior a ellos, algo más fuerte a ellos, son personas más resilientes para afrontar cualquier situación, ¿no? En este caso hacían como la semejanza hacia las madres de las personas que tienen adictos, ¿no? Claro. Porque a veces ellas en su fe es como lo que los mantiene para poder seguir avanzando, ¿no? Y siguiente internamiento, y seguir a lo mejor disculpándote, y seguir avanzando, y aquí vamos a estar. Pero es la fe lo que para ellos en ese estudio marcaba es más resiliente y tiene más posibilidad de salir y afrontar las situaciones a nivel mental, ¿no? Ya en una parte espiritual, bueno, a lo mejor ya tiene otros términos. Sí, porque al final del día yo creo que cabe mencionar, dice, todos aquellos que se burlan de la oración son aquellos que no la han practicado, ¿no? Y nos damos cuenta de eso, o sea, porque muchas veces te burlas o se burla uno de la gente de fe. Y dice, y paradójicamente a eso vemos que la persona de fe es más libre, más independiente, o sea, vive más feliz, ¿no? Y sin embargo, tú que observas a la gente de fe, pues solamente te la vives criticando, o sea, no tienes libertad, porque al final vives de lo que los demás están haciendo, ¿no? Porque además entran muchísimas teorías más, ¿no? O sea, donde yo escuchaba que de repente decían es que la religión lo único que te hace es bien codependiente, ¿no? O te hace daño. O te hace daño, ¿no? Sí. Y es que por mi culpa y por mi grande culpa, ¿no? Y de repente eso como que te hace bien codependiente, no solamente en ese término, sino en el término humano, ¿verdad? Y bueno, a mí lo que me gustaría saber, y yo creo que también a las personas que están viendo, porque es muy importante dar a conocer cómo trabajamos en nuestra clínica, cómo trabajamos en esta parte. Y yo creo que algo que nosotros tenemos bien concreto es que dentro del tratamiento que nosotros ofrecemos es el tratamiento físico, mental, pero también espiritual.
y que la gente también sepa que no por ser psicólogas, ¿verdad? De repente no nos enfocamos en la parte cognitiva, Sí, conductual, ¿no? Sino que también podemos abarcar toda esta parte, ¿no? O sea, desde lo físico, lo mental, pero también lo espiritual. ¿Cómo hacemos eso? Sí, parte de lo que es el acompañamiento, ¿no? O sea, porque también, retomando un poco lo que mencionaban hace un momento, la psicología, digamos, de alguna manera no lo es todo en el tratamiento, solamente es una parte integral, ¿no? Integral a un todo, por ejemplo, la parte médica, el programa de AA, la experiencia de cuarto y quinto paso, entonces somos una parte integral, pero, o sea, no menos importante. Claro. Entonces, esta parte, sí, lo que yo mencionaba hace un momento, basados en el modelo cognitivo-conductual, donde sí hay una reestructuración, pero parte también de lo que es una modelo motivacional, ¿no? Es donde entra la parte motivacional, la entrevista motivacional. ¿Para qué? Para ayudar al individuo, al paciente o al usuario a encontrarse a sí mismo, ¿no? Entonces, empezando a pues su condición de enfermo, ¿no? Si no hay una aceptación, lo que viene siendo lo que es en el modelo de transteórico, la parte, ay, se me fue el nombre, precontemplación, ¿no? Si siguen una etapa de precontemplación, no hay un avance a una etapa de contemplación donde hay una aceptación y donde está su condición de enfermo, ¿no? Donde hay consecuencias de alguna manera. Entonces entra la parte de la conciencia del individuo, del paciente. Entonces, una vez encontrándose a sí mismo y llegando a esta aceptación de él, es como van a surgir estos cambios. Claro. ¿No? Sí, complemento. Esa parte, como decían, es los que lo vamos a guiar dentro del proceso, porque si bien este proceso de aceptar que tiene un problema, pues viene incluido la parte del enojo, de la frustración, lo que afuera otras personas, incluso la misma familia, no puede apoyar, no puede acompañar, porque para ellos es desesperante, ¿no? La forma de reaccionar. Entonces nosotros trabajamos bajo ese método que hablaba la licenciada, que es el método transteórico de cambio de Prochaska y Clemente, que a nosotros nos ha funcionado demasiado porque nos ha permitido ver en qué momento o en qué fase el paciente se encuentra y de qué manera podemos actuar, ¿no? Usted hablaba acerca del trabajo integral, que es el físico, el emocional, el espiritual, pero también algo que tiene la fundación es que trabaja de una forma familiar, ¿no? No solamente dejamos como al paciente, que es tu responsabilidad recuperarte, sino un todo, ¿no? La parte de la familia de integrar, y que justamente está esta parte de la terapia y esta parte de los grupos que se abren, donde nos ha dado demasiados resultados en cuestión de que la familia comprenda el impacto que tiene la enfermedad, el impacto que tiene el consumo, y nos ayuda a avanzar muy de inmediato, incluso para el paciente en sus fases, ¿no? Sí, y yo creo que también algo bien importante es hablar acerca de cómo es nuestro procedimiento, ¿no? O sea, cómo procedemos nosotros desde el momento que llega un paciente, ¿verdad? Ya hablábamos hace rato que se le hace una valoración, ¿sí? Ya, ok, si es apto para un método residencial, pero antes de nosotros decir que sí es apto, también debemos de considerar eso con la gente y que la gente sepa, ¿no? Todo acerca, por ejemplo, de los tamizajes, ¿no? Sí. Los tamizajes es algo muy importante. Por eso hablo mucho de la diferencia tan grande que existe en un centro, en un método residencial a un método de ayuda mutua, ¿no? Porque ahí tú llegas y bueno, pues te integras al grupo y etcétera, ¿no? Pero en una clínica es diferente, en un centro de rehabilitación tiene que ser diferente, ¿no? Y nosotros manejamos un puntaje primero, entonces hay que saber para que la gente sepa, porque ahorita hablamos mucho de la psicología, que va muy de la mano también con la consejería en adicciones, ¿verdad? Que también se va desenvolviendo dentro de la clínica, que en su momento también tendremos algunas entrevistas con consejeros. Pero bueno, ¿qué son los tamizajes? Sí, se hace la valoración al inicio, al ingreso, de los tamizajes psicológicos, en uno de ellos, que es el ASIST, que es este tamizaje donde nos arroja la severidad de la adicción, la severidad del problema, y a su vez cuál es la droga de impacto, ¿no? Entonces ahí marca una serie de sustancias, de drogas, las cuales el paciente ha probado, pero a su vez cuál es la de impacto, ¿no? También viene lo que es el de psicosis, y ahí viene por nivel, el de ansiedad y el de depresión. A partir de ahí nosotros, a partir de los resultados arrojados, nosotros pues ya elaboramos un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Para eso, o para saber que es un candidato a
a un método residencial, pues debe tener un puntaje de 27 en adelante. 27 puntos, ¿no? Ajá, 27 puntos en adelante. Y que esta puntuación no es por nosotros, ASIS es de la Organización Mundial de la Salud, que justamente está para las personas con un consumo. Y eso es como tal lo que nosotros trabajamos, pero obviamente también hay otros tamizajes, una batería de instrumentos justo para adolescentes. No es lo mismo evaluar un alcoholismo de un joven a evaluar el alcoholismo de un adulto. No, y bueno, sabemos que podrá haber muchos instrumentos y van a salir muchos más y lo que sea, ¿no? Pero lo que es importante es que la gente sepa que no anexamos por anexar, no metemos por meter, o sea, no es así de, es que mi hijo está mal, no, pues sí, pero aquí no nos está arrojando así como que el puntaje adecuado para tenerlo aquí, ¿no? O sea, probablemente sea para un tratamiento pues de ayuda mutua, ¿no? Un ambulatorio, ¿no? Pero no residencial. Entonces, también no se trata nada más tener por tener, hay que tener mucho cuidado en esa parte, ¿no? Sino hay que ver que la parte psicológica, yo creo que ahí es donde radica la importancia de la psicología en un método residencial, ¿no? Que además, o sea, ya bajamos al punto de vista profesional, donde ahí determinamos si es o no meritorio de estar en un método residencial. Una vez que arroja 27 puntos o más, es para método residencial y se queda. Después, ¿qué más? Sí, posterior, ya que determinamos, obviamente también evaluamos la parte del contexto familiar, es un candidato, continúa el proceso y vamos avanzando de acuerdo a las etapas que hablábamos ahorita, que es aproximadamente 15 días, el paciente ya debe de tener una asimilación, no aceptación, ¿no? Empezar a asimilar las consecuencias que ya tiene su problema en el lugar que ya se encuentra, porque hablamos que una persona que llega a un proceso residencial es porque simplemente su vida ya está en riesgo. O sea, allá afuera es o muere. De él o de su familia. Sí, porque, claro. Porque además también, o sea, eso es algo bien importante, ¿no? Que de repente dicen, o sea, yo en una solicitud, por ejemplo, hasta de ingreso, ¿no? Yo solicito, porque además yo sé que mi familiar o mi hijo, mi hermano, quien sea, pues no solamente está en riesgo su vida, sino también la de la nuestra, ¿no? Y ahí es donde entonces tenemos que ver qué es lo que se va a hacer. Por eso, dentro de esto es tan importante el trabajar en conjunto, trabajar en, así como lo marca el staff, ¿verdad? O sea, de todo lo que vemos. Y hace rato decían el método que hablamos mucho en la consejería, ¿no? El método transteórico, ¿no? De Prochaska y de Clemente, que nos habla acerca de algunas etapas, ¿no? Que además está aplicado para el cambio de conductas adictivas, ¿no? Adictivas, y que bueno, es un proceso que es importante también que la gente lo sepa, porque además empezamos de la precontemplación que mencionaba hace rato, y que su nombre le indica precontemplación, es decir, antes de contemplar el cambio. Es como aquella persona que se encuentra en la negación, ¿no? Que no quiere cambiar, que no quiere echarle ganas, que no quiere... Yo estoy bien aquí, déjenme, ¿no? Háganse bolas, ¿verdad? Lo que hablábamos hace rato, yo no necesito terapia, no estoy loco, ¿no? Más cuando en una pareja, ¿no? Ve tú eres la loca, yo a mí déjame en paz, ¿no? Nada más vete tú, yo qué voy a ir a hacer ahí, ¿no? O sea, no vamos a, no lo necesito, yo estoy bien, ¿verdad? Un alcohólico, ¿qué dice? Pues yo no soy alcohólico, ¿eh? Además, no bebo con tu dinero, ¿no? Bebo con el mío, no te hago daño, ¿en qué te he hecho daño? ¿En qué te ha afectado? ¿No? Esa es yo creo que la parte de la negación que va viendo todo eso, ¿no? Sí. Por eso, pues generalmente avanzan de alguna manera más progresiva las personas que ya traen como la noción de que sí efectivamente son enfermos. Y mucho escuchamos aquí con los pacientes, es que yo sí sé que necesito la ayuda, pero esta no es la forma, ¿no? Entonces obviamente no quieren perder su libertad. Sí necesito la ayuda, pero no así. Sí, dicen, es que le pedí la ayuda a mi papá, pero no está, ¿no? Exacto, sí. Y es el pan de cada día, y vienen y lo dicen y lo externan así tal cual, y tan es así que están molestos con la persona que los trajo, ¿no? Con la persona que los ingresó aquí a la clínica. Bueno, pero yo creo que eso del enojo viene hasta parte de una etapa, ¿no? Así es. O sea, una etapa, como una etapa del duelo, ¿no? Una etapa pues sí, de que perdí algo, en este caso una supuesta libertad, porque además piensan, es que estoy encerrado. Pues cuando estabas allá afuera estabas encerrado en tu mundo de adicciones. Sí. O sea, y qué gacho es estar en libertad no estando libre, ¿no? O sea, sintiéndote así, ¿no? Y bueno, entonces la negación es esa parte, ¿no? Sí, que es un proceso y que incluso
Afuera, por el contrario, a lo mejor el proceso de autoayuda es más lento, ¿no? A lo mejor las personas que ya llegan a los grupos ya hay una asimilación, pero las personas, reitero, que llegan a este proceso es muy difícil que ellos puedan asimilar, porque ya su toma de decisión, su juicio, la parte cognitiva, ya está muy dañada, donde ellos mismos ni siquiera llegan a comprender el daño ni el nivel de consecuencias que ya ha traído su consumo, ¿no? Entonces esta parte de negación, bien lo decía usted ya atinadamente, pasa a ser como un duelo, ¿no? Y en un duelo, ¿qué va a haber? Claro. Tristeza, enojo, voy a tratar de regatear, sácame 3 meses y ya le voy a echar ganas, voy con un juramento, ¿no? Como regatear esta parte de su proceso, y la parte de la depresión, de la tristeza, y luego todo este tipo de emociones, pues nosotros las trabajamos aquí adentro, ¿no? Porque es luchar contra esta parte que trae de pérdida, del duelo, de la aceptación, más aparte las consecuencias que ya trae, y es complejo. Entonces es por eso importante como aislarlo de la propia familia, incluso un tiempo, para que el paciente pueda llegar como a una asimilación él solo, ¿no? No, y además es algo bien engañoso, o sea, porque muchas veces puedes escuchar allá afuera una persona que no, ya quiero cambiar, ya le quiero echar ganas, etcétera. Bueno, ahora le va, ¿no? Y da una oportunidad y luego, pero ¿por qué recayó si sí quiere cambiar? Sí. No, es que a veces es un autoengaño, o sea, y algo que debemos saber es que no todas las personas que estamos en un tratamiento queremos cambiar. A veces somos impulsados por la culpa, somos impulsados por el enojo, somos impulsados por la depresión, por muchas cosas, o sea, porque a veces es que dicen, es que debes de dejar que tu hijo toque fondo. Yo a veces pongo mucho en duda eso, ¿no? O sea, ¿y por qué dejarlo si puede hacer algo? Porque yo creo que aquí es donde entra la parte profesional, ¿no? Si bien es cierto, es un acompañamiento donde si yo llego en negación, yo creo que una de mis tareas como profesional es tratar de ayudar al paciente a tener ese cambio, ¿no? Para que justamente se dé la otra etapa de la precontemplación a la contemplación, ¿no? Donde en el acompañamiento que nosotros damos a un paciente, el paciente llega a un momento que diga, bueno, creo que tienen razón, o sea, sí necesito un cambio, necesito cambiar, estoy mal. ¿Cuándo? No lo sé, pero quiero cambiar, ¿no? Todavía no defino un momento, todavía no defino en qué momento va a ser, pero por lo menos ya vislumbro, ¿ah?, que algún día voy a cambiar, que ya quiero un cambio, ¿no? Esa es la contemplación. Sí. Sí, lo que sí es una realidad es de que el individuo por sí mismo no va a poder, ¿no? O sea, por sus propios medios no va a poder. La misma familia también debe de conocer sus propias limitantes, que no ha podido, y más si estamos ante un paciente que ha recaído varias veces, ¿no? Que ya tiene varios internamientos, pues obviamente llega el momento en que la familia ya dice, bueno, yo hasta aquí llegué, pierden la fe incluso, ¿no? Entonces, pero de alguna manera siempre está como, esta va a ser la buena, ¿no? Y le voy a echar y vamos, y te voy a internar y esta va a ser la buena. Entonces, a partir de que nosotros hacemos ese plan de intervención, también involucramos a la familia. Si la familia no se involucra de una manera activa en lo que es la rehabilitación de su paciente, difícilmente, ¿no? Entonces, pues va a haber una rehabilitación o un avance o incluso un mantenimiento, ¿no? Sí, fíjate, a ver, yo tengo una pregunta aquí, ¿no? Regularmente a veces la gente, la banda, dice, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿en cuánto tiempo? Yo a veces, y ese es mi cuestionamiento, hay tiempos. Bueno, hablando desde la parte, teniendo en cuenta que es una enfermedad, es para siempre. Es para siempre, es para toda la vida, es un tratamiento porque como tal es crónico, no hay curación, solamente hay un mantenimiento. Toda la vida tengo que estar encerrado, no siempre tengo que estar encerrado. Sí, ahora porque estoy en una crisis, estoy en una etapa de donde ya perdí mucho y ahora sí es necesario. Después de ahí que viene una intervención breve, grupos de autoayuda, acompañamiento de una psicoterapia, un crecimiento a tu persona, porque obviamente el proceso, una vez que estás aquí te das cuenta que el problema del consumo solamente pues, es consecuencia, síntoma, lo que sabemos, de situaciones más profundas, ¿no? Lo que dicen, o otros problemas. Y yo creo que es para siempre, porque la vida emocional es para siempre. Claro. Y el epicentro de la enfermedad, del alcohol o de la adicción, sea cual sea, ¿no? Porque a veces hablamos de la adicción y luego droga, ¿no? Cualquier cosa puede ser adicción, ¿no? O sea,
adicto al celular, adicto al tabaco, adicto a los juegos, adicto a las relaciones destructivas, ¿no? Adicto al dolor, al sufrimiento, adicto a la soledad, adicto a muchas cosas, ¿no? Somos adictos a algo. Pero ¿cuál es el epicentro de esa adicción? La vida emocional. ¿Cuándo se va a acabar la vida emocional? Nunca. Por eso debemos entender que debemos tener mucha observación en nuestra vida emocional, ¿no? O sea, no nos podemos dejar ir por la tangente. Por eso a veces me da risa, ¿no? Y digo, porque yo también lo hice, ¿no? Cuando yo llegué recién al programa hace unos años, la pregunta típica, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tengo que estar, no? Y yo me acuerdo que la respuesta de los alcohólicos era, ¿cuánto tiempo viviste? No, pues 7 años. Pues ahora vas a tener que estar, multiplícalo por 7, ¿no? Y es el tiempo que vas a estar de años. Digo, no, pues ya aquí ya me morí, ¿no? Sí. Pero al final del día es esa parte, ¿no? O sea, de decir, no hay tiempo. No hay tiempo, o sea, y eso que para toda la gente que lo sepa, porque a veces la gente dice, es que mi hijo va a estar 3 meses, 5 meses, y va a estar tanto tiempo, y el otro día me hablaba una señora y me decía, ¿y qué garantía hay de recuperación? Le digo, ninguna. ¿Cómo que ninguna? Le digo, ninguna. No damos garantías, porque no solamente nos corresponde a nosotros, ¿verdad?, el tratamiento con ellos. El tratamiento depende de la clínica, depende de él, depende de la familia, esto es algo integral, ¿sí? Y quien te diga que te da un 100% de garantía te está mintiendo, porque no es así, ¿no? No hay tiempos, y entonces llega lo que muchas veces decimos más en la psicoterapia dentro de un centro de rehabilitaciones, más vale un buen cimiento a 1000 intentos. Por eso tú hablabas de las reincidencias, ¿no? Pues las reincidencias, ¿por qué se dan? Porque no hay un buen cimiento. Porque no lo dejaste el tiempo que tenía que ser. Si bien es cierto, no vas a estar encerrado toda la vida, pero tampoco sabes cuánto tiempo lo vas a estar, ¿no? Y a veces tienes que estar el tiempo que sea necesario, el tiempo que sea adecuado, con tal de que tengas un buen cimiento y no sean 1000 intentos a los años, ¿no? Sí. Y entonces eso ya nos lleva a la siguiente etapa, que es la etapa de la preparación, ¿verdad? Cuando ahora ya me estoy preparando al cambio, ¿no? Me estoy preparando para que se llegue el día de empezar a cambiar. Es otra etapa importante. Sí, es donde el paciente ya empieza a hacer uso de aquellas herramientas de las cuales la psicología o la psicóloga los dotó, que son herramientas o facilitadores para el afrontamiento, ¿no? El afrontar los desencadenantes del consumo, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, ahí en esta etapa ya empieza a hacer uso de esas herramientas, ¿no?, que le fueron dotadas. Sí, y que ahí es muy importante nuestro acompañamiento, porque incluso ahí es crucial, o avanza en la siguiente o se regresa. Porque el mismo paciente hay inseguridad y duda, ¿no? Realmente sí habré cambiado, o qué está pasando, y es ahí donde nosotros intervenimos, ¿no? En la parte de la motivación, en la parte de la terapia, donde entramos todos, ¿no? Y es como impulsarlo a que sí, claro, está siendo real lo que está sintiendo. Sí, y las técnicas y talleres y todo lo que aplicamos dentro de la clínica, porque además no solamente es la psicología clínica, ¿no?, sino también la parte de los talleres, del ejercicio, porque todo tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Desde el taller, por ejemplo, de artes plásticas, de música, de baile, de todo lo que tratamos de ofrecer nosotros, el convivio con los encargados, en una junta espiritual, estelar, sea como sea, al final tiene que ver con una onda cognitiva conductual y que tiene que ver con esas partes de integración, ¿no? Y entonces llega la siguiente etapa, que es la acción, donde ahora ya empezamos a accionar. Y yo creo que hasta ahí, para no irnos tan extensos, en los 5 meses que nosotros trabajamos, en el 5.º mes es cuando llegamos a la acción. Pero vienen las etapas más importantes, es decir, cuando cumples tu 5.º mes, tú ya estás en acción. Pero una vez que tú pongas el pie de la puerta hacia allá, inicia la etapa más importante, que es el mantenimiento, ¿no? Y lo decimos, lo importante no es llegar, sino mantenerte, ¿no? Y viene la etapa de mantenimiento. Y la etapa de mantenimiento, lo que tú decías hace rato, es, ¿ahora qué voy a hacer para mantenerme sobrio, ¿no? Ir a un grupo, ¿no? Porque además es eso, es un grupo, zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, ¿dónde tienes que estar, verdad? Pues un zapatero, pues en su zapatería, ¿verdad? Un pollero en su pollería, pero tú como alcohólico en tu grupo, ¿no? O sea, tienes que estar en una agrupación.
O regresa a la clínica, haz servicio en la clínica, porque también es importante eso, ¿no? Porque de repente no sé qué le pasa a las familias, que el paciente es como que, ay, mami, ¿para qué voy a regresar? Y me van a decir, y me van a hacer acá, y no sé qué tanto. Y muchos ya no regresan hasta por miedo de que me van a sentar otra vez, me van a volver a internar, me van a volver acá. Y dejan de venir, y no es nuestra intención. Nuestra intención es que tú regreses y que lleves a cabo una etapa de mantenimiento y que sigas adelante en tu proceso de recuperación. O sea, que quites esa parte del miedo de, pues, me van a volver a encerrar. Bueno, pues, si no estás haciendo nada, no. ¿Ah? Así es. Si no tienes la voluntad, no. Pero entonces, o sea, es esa parte del mantenimiento, porque si no te mantienes, hay el riesgo de llegar a la sexta etapa, que es la recaída. ¿Y qué pasa después de eso? Sí, aquí algo importante que siempre le digo a las familias, ¿no? Cuando de pronto parece ser que no, ya está cambiando, todo está muy bien, mi paciente está tranquilo, cuidado, ¿no? Porque eso es, ojo, esa es una luz roja que viene una recaída, porque pareciera que todo está tan bien y no puede estar tan bien todo. No. Entonces, esta parte del mantenimiento justo, nosotros a veces, bueno, llegamos como un proceso de decir, espera, ¿no? Aún hay tiempo, allá afuera cambiaron muchas cosas, tú has estado aquí internado por un tiempo, ¿cómo vas a reaccionar? Y a veces en la inmediatez de la persona, de ya me siento bien, ya estoy tranquilo, de la familia, sus responsabilidades, hacemos caso omiso a estas situaciones que pueden atraer una recaída, ¿no? Y a veces es necesaria. Bueno, O sea, sí y no. No, o sea, sí, yo te entiendo porque sí, dice el primer paso, ¿verdad? Si tú no te crees alcohólico, ve y haz la prueba. Así lo dice. Ve y haz la prueba. Y a veces en ese sentido sí es necesario. Ah, no te crees alcohólico, no te crees esto, no te crees lo otro. ¿Piensas que lo que te estamos diciendo es un juego? Ve y haz la prueba, ¿no? O sea, y lo dice otra parte de la literatura, ¿no? Ve, métete a un bar, ¿verdad? Trata de tomar como antes lo hacías. Y si te tomas más de media docena de cervezas, nosotros nos quitamos el sombrero ante ti. Y muchos de nosotros tenemos que regresar a los grupos, ¿verdad? Y decir, no pude. Tenían razón. Soy un alcohólico. A veces es necesario. En ese sentido es necesario. Pero yo a veces le transmito a la gente, no siempre. Y a veces nosotros tuvimos que vivir experiencias para que tú te las evites. Y si hoy puedes evitar eso, evítalo. Más vale un buen cimiento que mil intentos, ¿no? ¿Qué pasa después de la recaída? Vuelve a iniciar todo el ciclo. Y volvemos a iniciar con todas las etapas. Y otra vez es iniciar desde el principio, ¿ah? Y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que te canses. Hasta que digas, ya, ¿no? Así es. Pero bueno, pues el día de hoy yo creo que ha sido un tema nutritivo. Nosotros al final, ya para concluir, al final del tratamiento, hacemos un pronóstico, un diagnóstico, hacemos una junta de staff con la familia, entregamos conclusiones finales del tratamiento con todos los pacientes, todos. Hacemos lo mismo, se junta la familia, se junta el paciente, está el staff, los encargados, los padres, los consejeros, ustedes como psicólogas, incluso la parte médica, va, y entregamos conclusiones del tratamiento, diagnosticamos y pronosticamos desde el punto de vista profesional, ¿no? Ya que la familia o que el paciente no quiera, ¿qué hacemos, no? Ya no queda en nuestras manos. Y pues bueno, ha sido el día de hoy gratificante estar con ustedes en esta plática. A mí me gustaría quedarme mucho más tiempo platicando. Es que es mucho, ¿no? Es mucho. La verdad es que hablar de todos estos temas, a mí me apasiona, ¿no? Me apasiona toda esta situación. Pero bueno, digo, al final del día no va a ser la única vez, la primera vez. Vamos a tener muchas veces, si Dios nos permite vida, ¿va? Estar con ustedes. Vamos a invitar algún día otra vez aquí a las psicólogas, ¿no? Hablar de otros temas. Porque hablar de esto es, ¿no? El tratamiento es hablar de codependencia, hablar de dependencia, hablar de relaciones familiares, o sea, es algo exquisito, ¿no? Entonces, bueno, pues el día de hoy para nosotros ha sido gratificante. Para mí ha sido un honor contar con ellas, ¿verdad? En esta clínica, en este programa que se llama el Tintinar de las Copas, que en el primer episodio dijimos por qué le habíamos puesto así al programa. Ojalá que lo vean, compartan por favor, déjenos su like, ¿va? Nosotros lo hacemos de todo corazón para llegar a ustedes, para que este mensaje siga adelante, siga informando, y pues probablemente a alguien le interesa, ¿va? Entonces ahí están las redes sociales, conéctense, ¿va?
Por ahí vamos a dejar también las redes sociales de las psicólogas, pues si tienen alguna duda, no sé, quieren un tratamiento, etcétera, pues con ellas, ¿verdad? Un gusto saludarlos, nos vemos dentro de 15 días en otro nuevo programa, esperen por ahí las publicaciones, el nuevo tema, vamos a ver a quién invitamos, quién va a estar con nosotros, y pásenla bien, ¿no? Que este domingo lo terminen bien, que Dios los bendiga, les mandamos un fuerte abrazo, no sé si quieras concluir con algo. No, muchas gracias a todos por su atención, por estar aquí en este acompañamiento con nosotros, y pues somos Clínica FAR. Gracias. ¿Algo para saber? Bueno, gracias igual por la invitación, fue un placer para mí estar aquí con ustedes, y ustedes que nos han estado escuchando, pues muchas gracias. Bien, pues ahí está. Muchas gracias a todos los que estuvieron al pendiente de la transmisión. Dios los bendiga, nos vemos.